Hola amigos de Calle Belén, bienvenidos al canal de YouTube del grupo cristiano Calle Belén. Mi esposa María Cristina y yo, Denis, estamos sumamente contentos de poder estar con ustedes en esta reunión de domingo. Hola, saludos a todos. A pesar de la distancia, nos hemos mantenido en contacto todas las semanas en las reuniones de mujeres a través de la plataforma Zoom. Un momento que disfrutamos todas, que oramos, que crecemos espiritualmente y que ha aumentado nuestra fraternidad. Así es, y quería comentarles también de nuestras reuniones con New Generation, chicos que están creciendo, están teniendo una identidad en Cristo sumamente importante. Tenemos live cada 15 días, los días viernes, y vemos chicos que están compartiendo ya, llevando la palabra. Y también quería compartirles sobre una reunión que tuvimos este viernes con el grupo JP de jóvenes profesionales, con nuestra amiga Celinia Prats desde El Salvador, con un tema sumamente interesante, titulado No te atrevas a enamorarte sin Jesús. A continuación tenemos la meditación de la palabra de Dios por el tío Jorge. Adelante, tío Jorge. Hola, un fraternal saludo de parte del grupo Calle Belén. Es bueno estar nuevamente reunidos para estudiar la palabra de Dios. Y quisiera invitarle a que junto conmigo vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 19, empezando en el versículo 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué su fe a veces está tan fuerte y de repente su fe decae al punto que inclusive considera apartarse de los caminos del Señor? ¿Por qué sus sentimientos y nuestros sentimientos son tan fluctuantes? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros para resolver este conflicto? En el día de hoy vamos a estudiar un principio en la palabra de Dios que nos ayudará. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco acerca de la vida del profeta Elías. Elías se considera que es el profeta más famoso de Israel y también el más dramático. La historia de Elías está muy ligada a la historia de un rey llamado Acab, el rey de Israel, y de su malvada esposa llamada Jezabel. Pero Elías fue un hombre que tenía un profundo conocimiento de los hechos de Dios, de primera mano. Recuérdese usted que en aquel tiempo no existían las escrituras, pero que él, por la experiencia que él había vivido, él tenía un conocimiento tan profundo del Dios de Israel. Y Elías fue un hombre grandemente utilizado por el Señor. En una ocasión, el Señor le pidió a Elías que fuera a donde Acab y que profetizara que no habría lluvia en todo aquel reino, sino hasta que el Señor dispusiese lo contrario. Y así fue. Después se narra otra parte de la historia del profeta Elías, cómo él llegó a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, que vivía con su niño. Estaban próximos a morir de hambre. Y llegó el profeta y le dijo, la harina ni el aceite escaseará. Y así sucedió. Después se dice que el niño de esta mujer murió, pero Elías oró y ese niño resucitó. Estamos hablando de un hombre que no solamente tenía un conocimiento de Dios, sino que tenía una gran fe en el Señor. Posteriormente, él se fue hasta un arroyo, el arroyo de Querit, y allí Dios mismo le envió los cuervos para que le trajese alimento en la mañana y en la tarde. Elías inclusive se enfrentó ante 450 profetas de Baal y 400
profetas de acera, y pidió al Señor con todo su corazón que descendiese fuego del cielo para consumir una ofrenda de sacrificio, y así el Señor lo hizo. A raíz de esto, Elías degolló a todos aquellos profetas que servían a dioses paganos. Y entonces entra el momento de la historia en donde Jezabel lo amenaza de muerte. Y este hombre que estaba tan lleno de Dios, que tenía tanta fe en el Señor y que había experimentado los hechos de primera mano que Dios hacía, este hombre se llenó de temor. Y llegamos entonces al versículo de Primera de Reyes 19:4. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto, y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Escucha lo que sale de la boca de Elías. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué vemos aquí? Un hombre de Dios, sin duda alguna, un profeta de los más osados y de los más ardientes en su fe, que llegó el momento en que sus sentimientos le traicionaron. Pero observe algo que en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pasemos ahora a hablar de un principio que aparece en la Escritura y que de ello depende mucho nuestro caminar con el Señor. Como cristianos que somos, hay 3 aspectos básicamente que están envueltos en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir. El primero de ellos son los hechos, lo segundo la fe, y lo tercero son los sentimientos. Nosotros no podemos deshacernos de eso, eso es una realidad. Eso fue lo que le sucedió a Elías, eso es lo que te ocurre a ti y te ocurre a mí, y lo he visto, lo he escuchado en muchos cristianos que en algún momento de su vida dicen: mis sentimientos me traicionan. Así que empecemos con estos 3 aspectos y el orden que Dios quiere que nosotros apliquemos a cada uno de ellos en nuestra vida. El primero de ellos, los hechos. En el caso de Elías, él no tenía la Biblia a su favor, pero él había vivido experiencias profundas con Dios. Y la primera experiencia fue ese encuentro con Dios en algún momento en donde él conoció al Señor de una manera íntima, de una manera personal. De igual forma, así tú has conocido al Señor, si es que has entregado tu vida ya a Jesucristo. Así que Elías no tenía la Escritura, pero nosotros sí. Para nosotros los hechos están contenidos en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Los hechos son verdad y son irrebatibles. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Si Elías era un hombre que caminaba en base a sus experiencias, nosotros caminamos en base a la preciosa, eterna, infalible palabra de Dios. Y asimismo en la experiencia de nuestro encuentro personal con Jesucristo. Hechos que establece la Biblia, hechos irrefutables. Uno se encuentra en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo, el hecho de que Él murió por nuestros pecados y que Él resucitó, son hechos irrefutables que la Escritura nos enseña. Y sobre eso nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Así que el primer fundamento en la vida del cristiano son los hechos
contenidos en la bendita palabra de Dios. Lo que sigue, la fe y los sentimientos, viene después. Pero lo primero y más importante es lo que nosotros sabemos sin lugar a duda, y eso está establecido en la bendita palabra de Dios. Vamos ahora al segundo aspecto de esta trilogía, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es aceptar los hechos de Dios. Los hechos de Dios contenidos en su palabra, eso es la fe. Creer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este maravilloso Dios, el cual murió por nosotros y nos ha dado salvación. En primera de Pedro, la Escritura afirma, para que sometida, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es la fe. Lo que está sobre la Escritura, sobre lo que la Biblia nos enseña. Y es tan valiosa como el oro, mucho más valiosa que el oro. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es sumamente importante. El cristiano no vive basado en sus sentimientos, ni siquiera en su conocimiento, sino en la fe. Y este versículo lo explica muy bien. El justo por la fe vivirá. Es más, usted ha venido al conocimiento de Dios. El Señor le ha dado vida eterna en base a esta fe. Pero no solamente para el momento en el cual usted tuvo esa experiencia extraordinaria con el Señor, sino que para seguir viviendo la vida cristiana debemos seguir viviéndola por fe. Y todavía en 2 Corintios 5:7 se afirma que por fe andamos, no por vista. Esto es tan vital. Cuando encontramos a cristianos que tratan de basar su fe o su vida en el Señor en lo que sienten, estamos hablando de personas que no tienen bien establecida su fe. La fe nuestra no puede estar en lo que sentimos, sino por encima de lo que sentimos está la palabra de Dios. Así que hasta este momento tenemos los hechos contenidos en la palabra de Dios y luego la fe. Y vamos ahora de seguido al tercer y último aspecto. Este último aspecto se refiere a los sentimientos. Esto es algo que nosotros no podemos evadir. Somos seres humanos. Integralmente tenemos fe como cristianos, pero también tenemos sentimientos. Eso fue lo que le sucedió al profeta Elías, un hombre de fe, que en un momento dado se dejó llevar por sus sentimientos de temor. La palabra de Dios no cambia, los sentimientos sí cambian. Por eso es que primero es la palabra de Dios, luego la fe en la palabra de Dios y posteriormente entonces vienen los sentimientos. Quisiera mencionarle un ejemplo más en la Escritura acerca de un hombre que vivía por las emociones y quisiéramos referirnos en este momento a Esaú. Esaú era un hombre de casa. Él llegó a su casa, después a su hogar, después de días de estar trabajando en el campo cazando, y cuando llegó tuvo una gran hambre. Y en ese momento, ¿qué sucede? Su hermano Jacob estaba cocinando un plato de un guisado. Mucha gente se refiere a eso como un plato de lentejas. Pero Esaú se acercó y le rogó que le diera de ese potaje, al punto de que le prometió al hermano que le vendería o le daría o le intercambiaría ese plato de lentejas por su primogenitura.
Él era un hombre muy sensual. Era un hombre dado a los sentimientos y las emociones. Y por eso llegó el momento en el cual él prefirió, por esa urgencia que él supuestamente tenía, él decía, si yo no como esto me muero. Eso no era cierto. Y él entonces vendió lo más preciado que él tenía, y era la primogenitura. Eso es lo que la Biblia nos enseña de un hombre sensual, como lo era Esaú. Pero quisiera hablarle ahora de otros ejemplos de nuestro diario vivir. ¿Qué pasa con el pacto matrimonial? Hay muchas personas, hombres o mujeres, que llegan el momento en que dicen, ya yo no siento igual por mi esposa y voy a terminar este matrimonio. Esas son personas que no viven conforme a lo que la palabra de Dios enseña, viven conforme a sus emociones, a sus sentimientos. Fíjese usted que en el libro de Malaquías dice que el Señor aborrece el repudio, refiriéndose a los matrimonios. Así que si tú eres una persona que está fundamentado en la palabra de Dios y que en eso tienes tu fe puesta, no importa las emociones cambiantes que vengan a tu vida, por esa fe en la palabra de Dios vendrá como consecuencia esa obediencia, y la obediencia te llevará a creerle más a Dios que a tus propios sentimientos. Y quisiera enviarle en este momento un mensaje a las mujeres que nos escuchan. ¿Por qué a las mujeres solamente? Pues esto es válido también para los hombres. Pero en este momento yo quiero referirte lo siguiente. La Escritura nos enseña que la mujer sabia edifica su casa. ¿Sabes qué es lo mejor que tú puedes hacer por tu hogar, por tus hijos, por tu futuro? Inclusive por la vida eterna de las personas a quien tú amas tanto. Estar pegada a la palabra de Dios. Que tu fe esté allí. Enseñar a los tuyos en tu casa que después vendrán las emociones, y las emociones nosotros tenemos que examinarlas. Porque si una emoción no viene de Dios, entonces debemos desecharla. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y qué nosotros vemos? Hombres y mujeres que viven supuestamente una vida cristiana sin fundamentarse en los hechos de Dios, en la palabra de Dios. Entonces su fe es muy endeble. Y cuando vienen sentimientos de depresión, sentimientos de temor, de angustia o tentaciones, ellos fácilmente caen. ¿Por qué? Porque para ellos los sentimientos valen más que su fe en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1, se nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted es una persona que depende de sus emociones, de sus sentimientos, entonces usted no está viviendo en el Espíritu, usted está viviendo en la carne. Quisiera de seguido darle 3 consejos que claramente establece la Biblia y a través de los cuales usted puede empezar a vivir no en sus emociones, en sus sentimientos, sino en la fe que usted tiene en la palabra de Dios. El primer consejo: examina tus sentimientos, tus emociones. En 2 Corintios 10:4 se nos habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer cuando viene un pensamiento a tu vida, un pensamiento de desánimo, falta de fe, temor o duda, en ese momento tú tienes que examinar de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene ese sentimiento. Si tú vas rápidamente a la palabra de Dios, encontrarás la respuesta, porque la palabra de Dios no ha venido a nosotros para traernos angustia, ni desesperación, ni duda.
Si hay temor en tu vida, mira aquel versículo que dice, el día que temo, y eso está en Salmo 56:3, el día que temo, yo en ti confío. Así que si viene temor a tu vida, lo primero que tú tienes que recurrir es a la palabra de Dios y tú identificas que el temor no es de Dios. La Escritura también enseña que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Así que lo primero es que identificar dónde viene ese desánimo, dónde viene el desánimo de decir, bueno, ahora no tengo deseos de leer la palabra. Pues la palabra nosotros la leemos porque sabemos que ella es alimento para nuestro espíritu. Y que nosotros, para seguir funcionando en la vida cristiana, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. El segundo paso se refiere a rechazar los pensamientos que se oponen a Dios. Primero usted los identifica y luego usted los rechaza. Dice nuevamente el versículo 5 de 2 Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algo bien importante que quiero compartirte. Tú no tienes por qué vivir una vida sometida a tus emociones, a tus sentimientos. El justo, nuevamente, por la fe vivirá. Ok, es indiscutible de que estos pensamientos pueden llegar, estos sentimientos pueden llegar a nuestra vida, pero está de parte nuestra identificarlos y luego rechazarlos. Y lo tercero, reemplazar aquellos sentimientos. Filipenses 4:8 nos da una preciosa lección. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es de extrañar que una persona que no lee la Biblia, que no medita en la palabra de Dios todos los días de su vida, será un cristiano dominado por sus emociones, por sus sentimientos. Pero si tú tomas como prioridad en tu vida establecerte sobre la palabra de Dios y sobre esa palabra de Dios colocar tu fe, entonces tus sentimientos vendrán después. Y a veces tendrán sentimientos de acuerdo a la palabra de Dios, a veces tendrás sentimientos que te tratan de apartar de la palabra de Dios, pero ese fundamento, ese conocimiento de los hechos de Dios, esa fe arraigada en lo que Dios ha establecido, te ayudará a seguir adelante. Yo no quisiera terminar sin hacer una oración en este momento, una oración para todas aquellas personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Y te invito a que inclines tu rostro y repitas después de mí. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el amor y el cuidado que tú tienes para nosotros. Y en este momento, conforme a tu voluntad, yo vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados, entregarte mi vida y pedirte, Señor, que me ayudes a seguir en pos de ti todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias, tío Jorge. Excelente meditación sobre cómo lidiar con nuestros pensamientos. Y le recuerdo ese versículo, Salmo 56:3, que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Gracias, tío Jorge, por esa meditación. Y a continuación invitamos al grupo de música de Calle Belén, quien nos trae una preciosa canción titulada Sin Límites. Pero antes recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en las próximas reuniones. Hasta luego. Hasta luego. Eres tu Señor, te necesito a ti.
bondad en